Ahora estudiaremos las propiedades de mezclas de gases ideales. Esta parte de estudiar el comportamiento de los gases ideales cuando ya se encuentran en mezcla también son de suma importancia una vez que hay sistemas que se comportan como gases ideales. Si recordamos, el comportamiento de gases ideales se da para presiones hasta de 4 bar o 4 atmósferas. De tal manera que si nuestro sistema está formado, o más bien, si el sistema es un gas hasta 4 atmósferas o 4 bar y está en mezcla, entonces podemos modelarlo de acuerdo a lo que vamos a establecer y presentar en lo que sigue. Para ello vamos a considerar un sistema que se encuentra a una temperatura y presión del sistema. Es un gas formado por, de acuerdo a lo que se establece en este diagrama, dos tipos de gases, es decir, es un sistema binario. Sin embargo, lo que hagamos lo podemos hacer para sistemas multicomponentes. El sistema binario está formado por un gas ideal blanco y por un gas ideal rojo. Este sistema, como comentábamos, está a la temperatura y presión del sistema. Tiene un número de moles de moléculas blancas y un número de moles de moléculas rojas. Desde luego, si contamos el número de moléculas, en el sistema hay más moléculas rojas que blancas, por lo tanto, es directamente proporcional a la composición o al número de moles, de tal manera que en mayor proporción están las rojas. Lo que vamos a hacer es considerar n moles de una mezcla de gases ideales contenidos en un volumen total Vt a la temperatura T del sistema. Entonces, si sumamos Nb más Nr, nos va a dar el número de moles de la mezcla. El volumen total corresponde al volumen del recipiente que contiene a esta mezcla de gases ideales. Ahora, como es un gas ideal, entonces podemos utilizar la ecuación de estado del gas ideal escrita en términos del volumen total. Por tanto, presión va a ser igual a nRT entre Vt. Vt es el volumen total, que es el del recipiente, y N es el número de moles totales. Esto es cierto entonces para la mezcla de gases ideales. Ahora, si solo consideramos los Ni moles del componente, por ejemplo, los rojos, en esta mezcla ocupan el mismo volumen total del recipiente a la misma temperatura. Por lo tanto, también podemos anotar para cada Ni, en este caso, pudiera ser para los N color blanco y para los N color rojo. Vean que lo que se establece es que, por ejemplo, las moléculas de gases ideales rojas ocupan el mismo volumen, no tienen restricción de no ocuparlo, o pudiéramos pensar que el volumen que ocupan las rojas sería el volumen del recipiente, que es el volumen total, menos las que ocupan las del gas ideal blanco o blancas. Pero recuerden que el volumen que ocupa una molécula del gas ideal es nulo. Por lo tanto, es correcto lo que estamos estableciendo de que los Ni ocupan el mismo volumen, pero la presión del sistema es diferente y le vamos a etiquetar de acuerdo a la ecuación del gas ideal similar a la que anotamos antes para la mezcla de los N. La vamos a anotar en términos de la presión subíndice I, una vez que va a ser igual a los Ni, es decir, de un solo componente,
de gases ideales o del componente I que forma el sistema por RT entre el volumen total, por lo que ya comentamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es tomar la relación de estas presiones. Presión subíndice I entre la presión P. Si hacemos esto, entonces la presión I entre la presión P va a ser igual a lo que es la presión I, que de acuerdo a lo que tenemos aquí va a ser NIRT V total, que sería este término. Y luego entre la presión P dada por gas ideal, que sería esto, pero como divide, entonces sería NRT entre VT, pero por la operación del sándwich la colocamos en la parte del numerador. Por tanto, este término por este otro término nos representa esta relación. Si simplificamos, RT por V total también se encuentra en la parte de abajo y lo que hacemos es reducir términos. RT, VT se eliminan con las que están en la parte de abajo. Finalmente quedaría solamente la relación NI entre N, que es el número de moles totales. Pero si recordamos, NI entre N es la fracción molar XI. En este caso, XI representa la fracción molar del componente I en una mezcla de gas ideal. Entonces, si tomamos esta igualdad, presión I entre la presión igual a la fracción molar, reacomodamos y despejamos la presión I, que va a ser igual a la presión del sistema que multiplica a la fracción molar del componente I como gas ideal en la mezcla. Bueno, entonces esta expresión es de suma importancia porque define a la presión parcial del componente I como gas ideal, desde luego en una mezcla de gases ideales, que va a ser exactamente igual a la presión del sistema por la fracción de ese gas, que será la fracción molar de ese gas en la mezcla de gases ideales. Entonces, esta expresión establece la definición de presión parcial, por lo tanto, como en el sistema que estamos estudiando establecimos fuera un sistema binario, habrá una presión parcial de las moléculas del gas ideal blancas y una presión parcial de las moléculas del gas ideal rojas. Cada una tendrá su presión parcial. Entonces, a cada NB le corresponde un XB y una presión parcial B. En este caso, de las moléculas blancas de manera similar, número de moles para las rojas, su composición molar o fracción molar y su presión parcial de acuerdo a lo que hemos visto. Recordando que para cualquier sistema, la sumatoria de las fracciones molares debe de ser igual a 1. En el caso que estamos ejemplificando, XB más XR debe de ser igual a la unidad. Mientras que NB más NR es el número de moles totales. Veamos ahora si tomamos para esta mezcla de gases ideales que estamos analizando, si hacemos o tomamos la sumatoria para las presiones parciales, ¿qué resultado obtendremos? Bueno, aquí representamos esa sumatoria para todos los componentes, desde el componente 1 hasta el componente C. La sumatoria de la presión parcial va a ser igual a la sumatoria de la presión por XI, una vez que en el resultado anterior la presión parcial es igual a la presión por la fracción molar del componente I en la mezcla de gases ideales. Pero vean que en esta sumatoria la presión es la presión del sistema, no contiene subíndice, por lo tanto puede salir de la sumatoria, sale de la sumatoria
y simplemente nos queda la presión por la sumatoria de X o de las XY, que de acuerdo a lo que recordamos, esa sumatoria debe de ser igual a la unidad. Por lo tanto, nos quedaría que es la presión por 1, que es el valor de esta sumatoria, pues va a ser igual a la presión. Este resultado se conoce como la ley de Dalton de la suma de las presiones parciales en una mezcla de gases ideales, que va a ser igual a la presión del sistema. Esta ley es importante y establece lo que hemos comentado, que la presión del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada componente I en la mezcla. Ahora recordamos que el gas ideal es un gas modelo, no existe, está formado por moléculas de volumen cero y estas moléculas no interactúan entre ellas, es decir, no hay fuerzas de ningún tipo, ni de atracción ni de repulsión. Ahora en mezclas, para una mezcla de gases ideales, cada especie tiene sus propias propiedades, es decir, en el ejemplo de este sistema binario de moléculas blancas y rojas ideales, como se establece que cada especie tiene sus propias propiedades, es como si estuvieran solitas, es decir, que las blancas se comportan como si no estuvieran las rojas y de manera contraria, las rojas se comportan como si no estuvieran las blancas, es decir, no hay influencia en las propiedades de una especie con otra en una mezcla de gases ideales. Sus propiedades no son influenciadas por la presencia de otras especies, es lo que acabamos de comentar. De acuerdo a lo que hemos establecido como propiedades de el comportamiento de las moléculas de gases ideales en mezcla, podemos establecer lo siguiente, que la propiedad molar parcial M del componente I en una mezcla de gases ideales a la temperatura y presión del sistema va a ser exactamente igual a la del componente puro a la temperatura y presión parcial del componente I. Esto es de acuerdo a lo que hemos comentado. Una vez que, como vimos y mencionamos antes, el comportamiento de las blancas es como si no estuvieran las rojas y de manera contraria. Esto es cierto para cualquier propiedad, a excepción del volumen molar parcial del componente I en una mezcla de gases ideales. Esto no es cierto y lo vamos a ver más adelante, pero para las demás propiedades asumimos esta igualdad. Ahora, vamos a estudiar la propiedad entalpía de una mezcla de gases ideales. Si nosotros recordamos de las clases que hemos aprendido, o más bien de la teoría que hemos aprendido hasta el momento, establecemos que la entalpía de un gas ideal no es función de la presión. Si recordamos, la variación de la entalpía de un gas ideal es igual al Cp derivada de T. Vean que no es función de la presión, es decir, que la entalpía de un gas ideal es función exclusiva de la temperatura, a cambio de o a comparación de la entropía, que es función de la temperatura, pero también de la presión. Pero como estamos analizando primero a la entalpía, entonces establecemos que esta entalpía de gases ideales no es función de la presión, por lo tanto, no importa cómo evaluemos esta entalpía, ya sea a la presión parcial o a la presión del sistema, la entalpía es exactamente la misma. De tal manera que anotamos esta ecuación, que la entalpía del componente I en una mezcla de gases ideales medida a la temperatura y presión parcial, pues va a ser exactamente igual medirla a la temperatura o a la presión del sistema.
porque la entalpía no es función ni de la presión parcial ni de la presión, solo de la temperatura. Por eso hacemos y escribimos esta expresión. Por lo tanto, la entalpía molar parcial del componente I como gas ideal en la mezcla a la temperatura y presión, porque recuerden que la propiedad molar parcial se debe de medir a la presión del sistema, pues va a ser exactamente igual a la del componente puro medida a la temperatura y presión del sistema. Como conclusión, o más bien no como conclusión, sino anotando de manera compacta la notación, para la entalpía molar parcial de un gas ideal va a ser igual a la entalpía del componente puro. Esto es importante. Entonces, para un gas ideal en mezcla, en este caso el componente I, la propiedad molar parcial es igual a la del componente puro. Bueno, entonces ya tenemos la propiedad molar parcial del componente I en la mezcla de gases ideales, que va a ser igual a la del componente puro. Si recordamos, la propiedad de la mezcla en términos de las propiedades molares parciales, pues va a ser igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial por la XI. Si la anotamos para la entalpía, entonces, y además para la mezcla de gases ideales, la entalpía de mezcla de gas ideal va a ser igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial, en este caso del componente I en la mezcla de gases ideales por XI. Pero por este resultado, lo insertamos aquí, nos dará que la entalpía de la mezcla de gases ideales va a ser igual a la sumatoria de la entalpía del componente puro como gas ideal por su fracción molar. Este resultado es importante porque nos ayuda a calcular la entalpía de la mezcla del gas ideal y es función de la propiedad de componentes puros. Ahora, podemos extender este resultado a la energía interna y a las capacidades caloríficas, tanto al Cp como al Cv para una mezcla de gases ideales, porque no son función de la presión. Por tanto, también podemos anotar la siguiente expresión para la energía interna. La energía interna de una mezcla de gases ideales va a ser igual a la sumatoria de la energía interna del componente puro como gas ideal por la fracción molar. Para el Cp de mezcla de un gas de un gas ideal en mezcla va a ser igual a la sumatoria del Cp del componente puro gas ideal por su fracción, mientras que para el Cv de la mezcla va a ser igual a la sumatoria del Cv componente puro como gas ideal por su fracción molar. Estos resultados nos llevan a calcular la propiedad o las propiedades que aquí se están anotando para una mezcla de gases ideales simplemente como la sumatoria de la propiedad del componente puro por su fracción molar. Ahora, si retomamos esta expresión y hacemos que esta entalpía de gas ideal la expresemos de la siguiente manera, este término, que es una igualdad, lo pasamos del otro lado, entonces pasaría con signo contrario, dejando de este lado la igualdad a cero. De tal manera que si reescribimos para H lo que acabamos de comentar, entonces la entalpía del gas ideal menos el término que comentamos para que sea igual a cero, bueno, a esta diferencia de HGI menos esta sumatoria se conoce como cambio en la entalpía de mezcla, que para el caso de gases ideales, de acuerdo a esto, es igual a cero. Entonces, el cambio de H asociado con un proceso en el cual las especies puras se mezclan a la temperatura y presión
para formar un mol de la mezcla a las mismas temperatura y presión es el cambio de mezcla, que para gases ideales es igual a 0. Ahora veremos a qué es igual el volumen molar parcial del componente I en una mezcla de gases ideales. Para ello, partiremos de la expresión para el gas ideal para poder determinar este volumen de gas ideal. Recordando, presión-volumen va a ser igual a RT. Esta expresión establece que para cualquier gas ideal, a la temperatura y presión tienen el mismo volumen, ya sea que se encuentre puro o bien en mezcla. También recordaremos que, de acuerdo a la definición de propiedad molar parcial, el volumen molar parcial del componente I por definición va a ser igual a esta parcial. Ahora, para el gas ideal, anotamos esta misma expresión, pero con superíndice GI, para este volumen molar parcial y también para este volumen total, que va a ser para el gas ideal. Ahora, para el gas ideal, este volumen, de acuerdo a esta expresión, la despejamos y va a ser igual entonces a RT entre la presión. Este término RT entre P lo sustituimos en esta parte de la expresión que define la propiedad molar parcial. Anotamos entonces N por RT entre P, porque de acuerdo a la ecuación del gas ideal, este es igual a, o este término es igual al volumen del gas ideal. Ahora, si derivamos esta expresión, vean que la parcial es a temperatura y presión constante, por lo tanto, R sale de la derivada porque es constante, temperatura y presión también. Entonces nos quedaría RT entre P, que salen de la derivada, nos quedaría entonces que multiplica a la parcial de N con respecto a NI a los NJ distintos de I. Si desarrollamos esta parcial de N con respecto a NI, resulta ser la unidad. Por lo tanto, el resultado de la derivada parcial para obtener el volumen molar parcial del componente I en la mezcla de gases ideales es RT entre P, que va a ser exactamente igual al volumen del componente puro gas ideal. Este resultado es importante. Vamos a, entonces, a partir de este resultado, obtener el volumen de la mezcla. Entonces, para la mezcla, andamos buscando el volumen del gas ideal, que es para la mezcla, que de acuerdo a lo que hemos aprendido en términos de propiedades molares parciales, va a ser igual a la sumatoria del volumen molar parcial del componente I en mezcla por su fracción o composición molar, que de acuerdo al resultado que antes obtuvimos, que es este, que establece que este volumen molar parcial del gas ideal va a ser exactamente igual al volumen del componente puro. Este resultado lo insertamos en esta expresión para obtener la siguiente. Es decir, que el volumen de la mezcla de gases ideales va a ser igual a la sumatoria del volumen del componente puro como gas ideal por su fracción molar, pero va a ser igual a RT entre P. Este resultado lo insertamos aquí para que nos dé esta expresión. Pero vean que hay una sumatoria. R sale de la sumatoria. También temperatura y presión porque no tienen subíndices I. Por lo tanto, nos quedaría que este volumen de mezcla de gas ideal va a ser igual a RT entre P por esta sumatoria. Pero recordando, esta sumatoria es igual a la unidad. Entonces, el resultado va a ser igual a RT entre la presión, que vean, es el mismo que para el componente puro. De tal manera que podemos concluir que el volumen de la mezcla de gases ideales va a ser exactamente igual al volumen molar parcial del componente I en la mezcla, que va a ser igual al volumen del componente puro.
Y este es el resultado que hemos obtenido para el volumen de una mezcla de gases ideales. Vamos ahora a desarrollar el cálculo de la entropía para una mezcla de gases ideales. Si recordamos, hemos aprendido que para un gas ideal el cambio de la entropía de este componente puro I va a ser igual al Cp de este gas por dt entre T menos el término R entre P de P. De esta expresión observamos que la entropía es función tanto de la temperatura como de la presión. A una temperatura dada, es decir, vamos a establecer la temperatura del sistema, como es dada, entonces este término derivada de T es 0, pues es la derivada de una constante. De tal manera que dt que es 0 por este término, pues también es 0, resultando solamente el término menos R entre P de P. Esto es para una temperatura dada. Ahora, si esta expresión, que es función de la presión, la integramos desde la presión parcial del componente I en una mezcla de gases ideales hasta la presión del sistema, pues nos quedaría de este lado la integral que se elimina con la derivada, solamente sustituyendo los límites de integración nos quedaría esta diferencia, que sería la entropía del gas ideal del componente I medida a la temperatura y presión del sistema menos medida también a la temperatura y a la presión parcial. Va a ser igual a menos R. Vean que de este lado la integral nos queda un logaritmo natural de la presión evaluada a la presión entre la presión parcial del componente I. Si reacomodamos estos términos, bueno, no reacomodar, más bien la presión parcial antes, deducimos que va a ser igual a la presión por la composición o fracción molar del componente I en la mezcla de gases ideales. Sustituimos esta igualdad y vean que la presión entre la presión es la unidad y para quitar este signo negativo, como nos quedaría 1 entre xy, pero por propiedad del logaritmo natural, nos quedaría de esta manera ya con signo positivo. Es decir, que esta diferencia de las entropías va a ser igual a R logaritmo natural de xy. De hecho, aquí aparece, pero reescrita para despejar este término. Es decir, que la entropía del gas ideal del componente I medida a la temperatura y a la presión parcial, este término como está restando pasa del otro lado sumando, aquí está, este término permanece, aquí aparece, y este término que está con signo positivo pasa del otro lado con negativo. De tal manera que esto es cierto para la entropía medida a la presión parcial y a la temperatura. ¿Esto para qué lo queremos? Pues bueno, para insertarlo en el resultado que hace, que en diapositivas anteriores establecimos que esta propiedad molar parcial del gas ideal en mezcla a la temperatura y presión va a ser exactamente igual a la del componente puro medido a la presión parcial. De tal manera que entonces lo que andamos buscando es la entropía de la mezcla, pero que va a ser función de la propiedad molar parcial. Entonces, esta entropía molar parcial del componente I como gas ideal medida a la temperatura y presión, que es este término, va a ser igual a este otro término para la entropía, que va a estar medida a la presión parcial. Pero este resultado, vean, este término va a ser igual al resultado que hemos obtenido en esta parte. Insertamos entonces los dos términos que aparecen aquí y va a ser exactamente igual a la entropía del gas ideal I medido a la temperatura y presión menos el término R logaritmo natural de xy.
En notación simplificada, la propiedad molar parcial entropía del componente I en mezcla de gases ideales va a ser igual a este término menos este otro término. Ahora, procederemos a calcular la propiedad de la mezcla, que en este caso va a ser igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial por su composición, en este caso, de los componentes que forman el sistema. Para la entropía, esta expresión nos queda como la entropía de mezcla del gas ideal va a ser igual a la sumatoria de la entropía molar parcial por su composición. Pero esta entalpía molar parcial está dada por estos dos términos, que los sustituimos en la sumatoria y además aplicamos la sumatoria para cada término, nos quedaría de esta manera. La entropía de mezcla va a ser igual a la sumatoria de la entropía del componente puro como gas ideal por su composición o fracción molar menos, por el que está aquí, por este menos, R, sumatoria, por la sumatoria de esta ecuación de xy, que sería la que aparece aquí, por logaritmo natural de xy, que es la que aparece en este término. Por tanto, hemos llegado a una expresión para la entropía de mezcla de gases ideales, que va a ser igual a la sumatoria de este término, que es entropía componente puro por su composición menos el término R sumatoria xy logaritmo natural de xy. Ahora, si este término lo colocamos del otro lado de la ecuación, quedaría con signo contrario y quedaría como entropía de la mezcla de gases ideales menos este término, quedaría igual a menos RT logaritmo natural de xy logaritmo natural de xy. Entonces, a esta diferencia se le conoce como entropía de mezclado, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces, al término entropía gas ideal de mezcla menos la sumatoria de la entropía de componente puro como gas ideal por su fracción molar es igual al cambio de entropía de mezcla, denotado como un delta de S de mezcla de gases ideales, que de acuerdo a esta expresión, o más bien a la anterior que ya lo habíamos comentado, va a ser igual a R sumatoria de xy logaritmo natural de 1 entre xy. Esta se modificó de acuerdo a lo anterior, era un signo negativo y aquí aparecía el logaritmo natural de xy. Bueno, para quitar el signo negativo, expresamos de acuerdo a propiedad de logaritmos como 1 entre xy para que el resultado esté en términos de positivos. Por lo tanto, este cambio de mezcla es exactamente igual a este término que establece que para una mezcla de gases ideales, el cambio de entropía de mezcla no es cero, en comparación al cambio de entalpía de mezcla, que es igual a cero. Además, como este término siempre es mayor a la unidad, entonces el término de cambio de entropía siempre será positivo, es decir, que el cambio de entropía, de acuerdo a la segunda ley, es un proceso irreversible una vez que su cambio es positivo. Ahora veremos y desarrollaremos para la energía libre de Gibbs. Sabemos que por definición G es igual a H menos temperatura de entropía, que escrita en términos de propiedades molares parciales para el componente I, nos queda de esta manera. Ahora, si lo queremos para un gas ideal, entonces anotamos simplemente superíndices de gas ideal a cada uno de estos términos. Ahora, ya desarrollamos el término para la entropía molar parcial del componente I, que va a ser igual a la del componente puro menos el término R, logaritmo natural de xy. También para la entalpía molar parcial va a ser igual a la entalpía del componente puro. Este resultado,
o estos dos resultados los insertamos en esta parte de la ecuación para la energía libre de Gibbs molar parcial, de tal manera que en lugar de tener esta propiedad molar parcial nos quedaría la del componente puro, que aquí aparece, menos T, aparece T, por esta propiedad molar parcial, que va a ser igual a la suma de estos dos términos. Los insertamos de tal manera que nos queda esta expresión. Esta T multiplica ambos términos, quitamos paréntesis y nos queda de esta manera. Vean que la suma, o bien más entalpía de gas ideal componente puro menos T entropía componente puro, pues es igual a G del componente puro, por su definición, más el término que permanece aquí. De tal manera que esta GI, propiedad molar parcial del gas ideal, es igual a la suma de componente puro más RT logaritmo natural de XY, que es exactamente igual al potencial químico de este gas ideal. Ahora, para la mezcla, G gas ideal va a ser igual a la sumatoria de la propiedad molar parcial por su fracción, pero esta propiedad molar parcial es igual a estos dos términos. Los sustituimos, multiplicamos y nos queda que G de la mezcla de gases ideales es igual a la sumatoria de GI gas ideal componente puro por XY más RT, sumatoria de XY logaritmo natural de XY. Aquí la pregunta es, ¿a qué es igual GI como gas ideal? Bueno, entonces GI, componente puro, gas ideal, de hecho ya lo habíamos desarrollado antes cuando introducimos el concepto de fugacidad. Lo que hacemos es desarrollar, o lo que hicimos fue desarrollar exactamente lo que está aquí, y llegamos a la expresión GI del gas ideal va a ser igual a la constante de integración más el término RT logaritmo natural de la presión. Esto es lo que vale GI gas ideal. De hecho, de esta expresión partimos para la definición de la fugacidad. Bueno, ahora la vamos a utilizar para hallar la energía libre de Gibbs de la mezcla de gases ideales. Este resultado también lo obtuvimos apenas en la diapositiva anterior. G de la mezcla de gases ideales va a ser igual a estos dos términos. La pregunta fue, ¿a qué es igual GI gas ideal? Bueno, ya la tendríamos aquí. Este término lo vamos a sustituir en esta expresión de tal manera que nos va a quedar la suma que tenemos de estos términos que van a multiplicar a XY más este término que permanece. Lo que hacemos entonces es multiplicar XY tanto por este término como por este otro y después reagrupamos este término con este otro para darnos esta expresión. Finalmente, la energía libre de Gibbs de la mezcla de gases ideales va a ser igual a la constante de integración C por XY más RT por la sumatoria de XY logaritmo natural de XY por la presión. Ahora, también este término, que es el potencial químico, que antes lo habíamos ya escrito, para el componente I del gas ideal va a ser igual a GI componente puro más RT logaritmo natural de XY. Ahora, si este término de gas ideal del componente I, que está dado por esta expresión, lo sustituimos aquí, entonces nos quedaría como C, que es el que aparece aquí, más RT logaritmo natural de la presión, que sumado con este otro término y por propiedad de logaritmos y también factorizando el término RT, llegamos a que el potencial químico del componente I como gas ideal va a ser igual a
la constante de integración más RT, logaritmo natural de XI por la presión. Si ustedes recuerdan, XI por la presión, pues es la presión parcial. Todo lo que hemos desarrollado hasta el momento representan una descripción del comportamiento de gases ideales, tanto componentes puros como en mezcla.